Hola, buenos días. Muchas gracias a la asociación por permitirme hablar en este foro. Yo quisiera imaginar a cada uno de ustedes que se pararan en un foro de puros cirujanos. Imagínense más o menos cómo me siento yo con ustedes. Efectivamente, creo que tomé una buena decisión al preparar un poquito mi plática de manera diferente. Cuando hablé con la doctora Alejandra acerca de lo que quería que hablara yo en esta plática y hablar acerca de obesidad y cáncer de colon, obviamente lo que seguramente se les viene a todos a la mente es la relación de carnes rojas con cáncer de colon, la alerta que surgió por la OMS en el 2015, subir las carnes rojas al grado 1 de cancerígenos y todas estas cosas. Sin embargo, hablar de cáncer de colon y obesidad, lejos de lo que ya vi en las dos pláticas previas, lejos de asustarme como paciente, y como bien dice la doctora Icaza, voy a empezar a tomar más agua. Lo que yo quiero hablarles de la importancia del cáncer de colon y su relación a la obesidad es la necesidad que tenemos de un programa emergente de detección de cáncer de colon en el país. Lo que yo quiero hablar con ustedes es, somos de los pocos países que no tenemos un programa de detección oportuna. Ustedes son los médicos que tienen el primer contacto con los pacientes y si de algo voy a hablar más en esta plática es acerca de lo que necesitamos hacer, de lo que necesitamos detectar y necesitamos detectar los cánceres de colon a tiempo. Los objetivos de esta plática van a ser conocer las alternativas de las pruebas de screening en cáncer de colon, saber cuáles tenemos disponibles en México, por qué no las estamos utilizando, conocer la evaluación completa de un paciente diagnosticado con cáncer de colon y pedirles que nos los envíen a los cirujanos y conocer las posibilidades de tratamiento endoscópico ustedes como cirujanos también para poder tratarlo básicamente. ¿Por qué hablar de cáncer de colon y obesidad? Porque se trata de una enfermedad quizá de las más frecuentemente relacionadas a la obesidad. Su elevada morbimortalidad no tiene duda. Estamos hablando de casi 135,000 nuevos casos en Estados Unidos, 95,000 de colon, 40,000 casi de recto, y estamos hablando de 50,000 muertes al año en un país completamente desarrollado. Vi un poquito las estadísticas que nos presentaban de nuestro país en la primera plática. No estamos tan lejos en proporción a nuestra población en los números que tenemos, y esto es quizá lo más importante. Sigue siendo y es en la actualidad la tercera causa de muerte asociada a cáncer. Por eso es importante que hablemos de cómo detectarlo y de cómo relacionarlo. Cuando hablamos de screening de cáncer de colon, lo más importante o lo que buscamos todos para una prueba de screening es esto: alta sensibilidad, alta especificidad, costo efectivo, seguro, accesible y aceptable. Y todos, absolutamente todos en esta sala, sabemos que lo que queremos hacer con nuestros pacientes para detectarlos a tiempo son más colonoscopías de escrutinio, pero quizá no es la mejor prueba que tenemos en la actualidad, porque aunque es un riesgo muy bajo, no es la prueba más segura de las que tenemos, obviamente no es la más accesible y tampoco es la más aceptable por toda nuestra población. Quisiéramos que lo fuera, sin embargo, lo que tenemos que hablar es de otras alternativas. Este cuadro a mí me gusta mucho para explicarlo y para resumir todas las pruebas de escrutinio que tenemos en la actualidad. Creo que cada vez vamos migrando un poco más de lo invasivo que puede resultar una colonoscopía a pruebas mucho más específicas, como lo aprobado actualmente por la FDA a partir del 2014, las pruebas de DNA fecal para detectar cáncer de colon basado en algunas alteraciones genéticas y tratando de buscar ya algunas alteraciones desde los puntos tempranos de las lesiones premalignas que se presentan, así como empezar a detectar desde manera muy temprana a aquellos pacientes que ya tienen cierta relación genética y cierta predisposición, algunos datos de BRAF, sobre todo los datos de inestabilidad microsatelital y todas las alteraciones genéticas en las cuales las nuevas pruebas de DNA fecal se basan para poder realizar el escrutinio de los pacientes de cáncer de colon. Básicamente estas son las alternativas que todos conocemos y mi mensaje no es hablar de ninguna de ellas. Mi mensaje, sobre todo hablando de escrutinio de cáncer de colon, es que cualquiera de ellas que ustedes realicen va a ser mejor a no realizar ninguna. Las estadísticas de estudios en países desarrollados nos hablan
de screening de cáncer de colon alrededor del 35%, 46% en los países desarrollados. En México no creo que exista una estadística de screening para cáncer de colon, puesto que ni siquiera tenemos un programa como tal de screening de colonoscopía para población abierta. El INCAN hace 2 o 3 años lanzó un programa de colonoscopía para población abierta y desgraciadamente la asistencia a ese programa, aún sin tener un costo y con apoyo del gobierno, fue prácticamente nula. Hablar de colonoscopía, ¿por qué hacerla? Pues obviamente todos lo sabemos, pero quizá no tenemos tan claros los números por lo cual lo realizamos. Este estudio en Canadá, uno de los clásicos que viene referido en las guías de la NCCN, más de 10,000 pacientes muertos por cáncer colorectal comparados contra 5 controles por paciente. La colonoscopía disminuye la mortalidad por cáncer distal, estadísticamente significativo, pero no disminuye la mortalidad para un cáncer proximal. Es decir, la colonoscopía y sobre todo la rectosigmoidoscopía son buenos estudios para detectar los cánceres distales, para impactar en la mortalidad del cáncer colorectal distal, pero no así en el cáncer colorectal proximal. Sin embargo, tener una colonoscopía en los 10 años previos para cualquier edad y para cualquier momento significa una disminución importante en el riesgo de cáncer colorectal, obviamente mucho más en el riesgo de cáncer colorectal distal. Y este es otro estudio también clásico del New England del 2012, un estudio de casi 2,600 pacientes con adenomas resecados, un seguimiento aproximado de 16 años. Comparando este tipo de pacientes con la incidencia y mortalidad reportada a nivel nacional en esta base de datos muy utilizada en Estados Unidos, podemos hablar que encontraron 12 muertes en escrutinio contra 28 en la estadística. ¿Qué quiere decir? Que aquellos pacientes que captamos de manera específica para hacerles escrutinio de cáncer de colon van a tener una disminución del 53% en la mortalidad. Y si hablamos ya específicamente de lo que quisiéramos los cirujanos, porque quizá otra de las cosas que traté de poner en esta plática es hablar un poquito del enfoque que necesitamos los cirujanos de ustedes como colonoscopistas y como gastroenterólogos, es lo primero, necesitamos una colonoscopía completa. Sabemos que ustedes son los especialistas en hacernos el diagnóstico diferencial, en descartar sobre todo enfermedades inflamatorias intestinales. Regálennos un estudio histopatológico adecuado, aproximadamente las series grandes de colonoscopía y las biopsias sobre lesiones mayores a 2 centímetros nos hablan hasta de un 30% de biopsias negativas a malignidad cuando no son tomadas correctamente. Detectarnos lesiones sincrónicas hasta en un 10% de los pacientes, cosa que muchas veces agradecemos cuando como cirujanos vamos a planear una resección de la lesión. Descartar los síndromes asociados a la neoplasia, obviamente sobre todo lo relacionado a poliposis, y permitirnos planear el tipo y la extensión de la resección, y por favor nunca se les olvide tatuarnos las lesiones. Los cirujanos no somos muy buenos para poder encontrarlas y les agradecemos a todos nuestros endoscopistas cuando tenemos una lesión adecuadamente tatuada. Y si seguimos hablando de inconvenientes de la colonoscopía, normalmente esto es estos datos los tomé de una entrevista, de un estudio en el cual se entrevistan a los pacientes sobre los inconvenientes de la colonoscopía y también se hace referencia en una pequeña parte en las guías de la NCCN. Esto es lo que opina un paciente de una colonoscopía. Tiene que prepararse el intestino, tiene que hacer cambios en su alimentación. El tiempo necesario para hacerse una colonoscopía, los pacientes lo relacionan generalmente con un día completo para realizarse el estudio. Lo relacionan a un estudio invasivo, generalmente van a necesitar sedación y probablemente lo que más miedo le tengan es el riesgo de perforación cuando les hacemos un estudio de estos. Poca gente en México está relacionada con los nuevos estudios y muchas veces cuando como gastroenterólogos tenemos una colonoscopía incompleta, me gustaría que dejáramos de hacer lo que todo el mundo hacemos en la práctica diaria, solicitar y complementar en el mismo momento el colon por enema de nuestros pacientes y buscar que poco a poco tengamos más disponible la colotomografía y en caso que no sea posible y que ya se tenga diagnosticada alguna tumoración, la necesidad de realizar un PET como escrutinio del cáncer de colon y sobre todo en aquellos pacientes que ya diagnosticaron con una tumoración que no pudieron vencer la estenosis,
por una tumoración muy grande y que van a requerir neoadyuvancia, siempre les pedimos que se tomen el tiempo de regalarnos una nueva colonoscopía antes de ser tratados quirúrgicamente. Hablar de colotomografía y por qué me gustaría dejarles este mensaje, sobre todo hablando de escrutinio de cáncer de colon sobre el colon por enema, porque la evidencia nos habla de que la colotomografía en la actualidad tiene una sensibilidad y una especificidad muy similar y en algunas ocasiones un poco más alta que la propia colonoscopía cuando no se realiza por manos entrenadas. Este es uno de los grandes estudios también clásicos del New England, 2.531 pacientes con colotomografía y colonoscopía realizadas en los pacientes al mismo tiempo. La colonoscopía detectó 128 adenomas o cánceres en 109 pacientes. La Colotac diagnosticó 90% de estas lesiones mayores a 1 centímetro, pero también detectó 30 lesiones no vistas por colonoscopía en 27 pacientes. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que a lo mejor la colonoscopía es el mejor estudio que nosotros consideramos, pero hay alternativas que pueden ser menos invasivas también para diagnosticar a los pacientes. De estos pacientes, de los 27 pacientes con lesiones nuevas no detectadas por colonoscopía, 15 de ellos se fueron a una nueva colonoscopía, 18 de esas lesiones se confirmaron y de ellas 4 son pólipos adenomatosos. Es decir, vale la pena muchas veces complementar nuestras colonoscopías no completas o de baja calidad o con poca preparación con algún estudio radiológico para complementar los estudios. En cuanto a los estudios de muestreo, básicamente conocemos los 3 tipos, el guayaco, el inmunoquímico y actualmente el DNA fecal, aprobado apenas por la FDA en el 2014 y muy poco disponible en México. Simplemente recordarles que realizar un guayaco o una prueba inmunoquímica que nos puede tomar 10 minutos en el consultorio puede disminuir hasta el 16% la mortalidad por cáncer colorectal, un poco menos en la prueba inmunoquímica y sigue siendo el guayaco la prueba más sencilla para diagnosticar una sangre oculta en heces y por lo tanto la necesidad de realizar algún otro estudio. Hablando un poquito de las nuevas pruebas de DNA fecal, este es otro de los estudios también reciente y con los que la FDA se basó para aprobar el muestreo de DNA fecal como una prueba de escrutinio, comparación de casi 10,000 pacientes con DNA fecal, prueba de inmunoquímica y colonoscopía, la sensibilidad de comparando el DNA fecal con la prueba inmunoquímica, que es la prueba que más realizamos para detectar sangre oculta en heces. La detección de cáncer, la sensibilidad es mucho mayor para la prueba de DNA fecal, para lesiones avanzadas y para pólipos con displasia de alto grado, muy por arriba de la inmunoquímica. Sin embargo, su especificidad es mejor de la prueba inmunoquímica. Recuerden que lo que buscamos en una prueba de escrutinio es una alta sensibilidad. Para la especificidad se va a encargar la colonoscopía de detectarnos las lesiones. Quizá lo que pongo en esta plática no es que se aprendan la tabla de estadiaje. Lo que quisiera hablar y por lo que pongo esta plática es porque casi el 80% de los cánceres detectados en México están en etapa clínica 3. Quisiéramos como cirujanos colorectales diagnosticar cáncer en etapa 2, cáncer en etapa 1, que es muy raro para nosotros verlo como cirujanos y quizá ustedes como gastroenterólogos tienen mucho más contacto con lesiones pequeñas o lesiones premalignas y quisiéramos detectar cánceres más tempranos. Hablando un poquito del tratamiento endoscópico para ustedes, las guías en la actualidad nos hablan de resecar pólipos únicamente in situ, pólipos con cáncer invasor por patología T1, aquellos pediculados resecados únicamente completos y con adecuada técnica de resección endoscópica y si acaso un pólipo sésil resecado completo con márgenes libres y factores de buen pronóstico. El resto de los tratamientos requiere una vigilancia por el cirujano. Y quizá la última parte que quiero hablar en mi presentación es lo que ustedes necesitan saber del cáncer de colon y lo que ustedes le tienen que pedir a su cirujano que les dé a sus pacientes. Esta es básicamente la definición de las guías de los diferentes procedimientos para cáncer de colon. Nosotros nos basamos en las arterias y en la vasculatura del colon para definir nuestras resecciones. En mi colectomía derecha, la resección de los vasos ileocecales y la rama derecha de la cólica media.
la izquierda todo el territorio de la mesentérica inferior y obviamente resección anterior baja y resección abdominoperineal. El tratamiento que nosotros debemos de tener es muy diferente dependiendo del tipo de lesión y el grado de lesión que tengamos, y obviamente recordar que la adyuvancia para nuestros pacientes es un punto importante, sobre todo en aquellos pólipos que son resecados por endoscopía y que tienen algunos datos de mal pronóstico. Vale la pena que sean llevados a cirugía. Y finalmente, la evidencia de lo que realizamos nosotros como cirujano. El mensaje de esta plática es que le tengan confianza a sus cirujanos para cada vez realizar sus procedimientos por vía laparoscópica. Como cirujano es muy difícil cambiar muchas veces la mentalidad de que los cirujanos podemos operar el colon por vía laparoscópica. Estos son los principales estudios con suficiente evidencia. Los 4 primeros son estudios multicéntricos con los cuales los cirujanos nos apoyamos para poder hablar de operar cirugía de colon por vía laparoscópico. El primero del grupo de Barcelona, el segundo el COST, el CLASSIC y el COLOR, estudios muy grandes realizados en pacientes de manera aleatorizada. Los resultados de lo que nosotros podemos ofrecer en cirugía colorectal por vía laparoscópica, y me voy a adelantar un poquito por causas de tiempo, es básicamente esto. Recurrencia por estadios por vía laparoscópica muy similar a cirugía abierta, supervivencia global similar en todos los estudios a cirugía abierta, y básicamente lo que buscamos es detectar a nuestros pacientes de forma temprana, que ustedes como gastroenterólogos nos ayuden a lograrlo y tratar de buscar de alguna manera empezar un estudio poblacional de screening de cáncer de colon para nuestra población abierta. Me quedo en la plática con mis puntos claves. La colonoscopía es el mejor estudio para el screening, pero por favor recuerden que no es la única opción y no es el más aceptado por los pacientes. Sé que todos queremos hacer una colonoscopía, pero tratemos de que nuestros pacientes reciban cualquier tipo de escrutinio. Quizá es el principal mensaje que me gustaría darles. Y finalmente hablar de que el cáncer de colon puede ser curable si se detecta a tiempo, lo cual no sucede en la mayoría de las veces en México. Gracias.